Muy bien, seguimos con Javier Valdés y también, sobre todo, en su carrera que ha hecho cine y teatro. Javier, además tú tienes muy bonita voz, una voz para narrar, ¿no es cierto? Estabas contando mi novela favorita. Ah, participaste? cierto. Yo Sí, lindo yo escucho, proyecto. te digo, porque hay obras que se he ido con mi hijo, pero ¿te gusta ese oficio de narrador, de contar historias? Sí, sí, me encanta, me encanta. Ese proyecto fue muy lindo, gracias a Alonso Alegría, que se lo presentó ahí a RPP y lo acogieron y hicimos como 100 novelas, ¿no? Fue un proyecto largo. Pero es bonito porque era como la antigua radionovela, Como que la te va antigua, contando, claro. narrando la historia. Claro, al principio fueron todas las novelas clásicas que se adaptaban a una hora. Entonces, que eso era lo complicado, pero habían dramaturgos, no guionistas, que hicieron ese trabajo y después convocaban actores que hacíamos en el estudio de grabación la interpretación del cuento, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa. Pero después vino una segunda parte de novelas latinoamericanas. Ya. Y venía la tercera de novelas peruanas, pero se quedó ahí el proyecto. Bueno, pero ahora que hay los podcasts, que ahora están haciendo, sí. El grupo Prisa tiene Podium y tienen ficciones sonoras en España y actúan, hay actores profesionales. ¿Se debería volver a la radionovela, tipo radionovela, historias contadas y actuadas? Por supuesto, ¿no? Yo creo que sí, porque el éxito de mi novela favorita... Por supuesto, yo lo he escuchado todo, casi en todos lados. Además, lo lindo de ese proyecto fue que llegábamos también, una vez más, llegábamos a lugares que no conocemos probablemente. Claro. Nos llegaban cartas, dibujos de niños. Claro, porque son niños que no tienen acceso al libro, pero tienen la oportunidad a través de mi novela favorita de conocer la historia. Sí, y en los colegios se usó mucho, en los colegios se usó mucho esto, y eso eran los trabajos que nos llegan cajas de cajas, ¿eh? Sí, a mí mismo me acuerdo que decía y que lo analizaba previamente Mario Vargas Llosa, y las voces de ustedes que le ponían, a mí lo que me sale es cerrar los ojos y imaginarme la escena. Sí. Que eso es también la lectura, ¿no es cierto? Sí. Es eso, y la voz de ustedes, que tienen que ser profesionales los que lo hacen. ¿Tú has pensado también en, no sé, si te has dedicado en un momento o pensado en el doblaje? Los mexicanos están muy metidos en los doblajes de series americanas. Sí, he hecho alguna vez doblaje, pero es algo que todavía no se termina de cuajar acá, creo, ¿no? Deberíamos, ¿no? Deberíamos, sí. Deberíamos saber. Porque antiguamente creo que sí se hacía eso también, ¿no? Son otras alternativas también para la actuación. Sí, a mí me parece muy interesante. Son recursos para el trabajo del actor. Porque tú actúas ahí, o sea, sí, claro, hay que interpretar. como que fueras tú el actor. Sí. Dime, y ahora estás como director de Guayaquil. Sí. Quiero hablar de esa obra. ¿Cuándo se estrena? Estrenamos el 2 de junio en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional. Y el 2 de junio cae... Jueves. El jueves 2 de junio es el estreno. Y en esa primera semana lo bonito es que viene el autor, el dramaturgo, que es Mario Diamant, que es argentino, pero vive en Miami. Él es profesor de periodismo, es historiador y es investigador y dramaturgo. Entonces, tiene muchas obras. ¿Ya? Y yo elegí la de Guayaquil, una historia de amor, ¿no? Sí. Es sobre el encuentro que sostuvieron. Es sobre la entrevista de Guayaquil, que es el encuentro entre Simón Bolívar y don José de San Martín, ¿no? ¿Ya? Que es un encuentro que se dio en 1822 en Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil. ¿El conflicto cuál era? San Martín venía del sur batallando, había ya declarado la independencia en el Perú, pero los españoles seguían aquí. Bolívar venía del norte, claro, anexando territorios a la Gran Colombia. Claro. Y entonces el conflicto que se da es que Guayaquil o parte de Ecuador era parte del Perú. Claro. Y lo que hace Bolívar es declarar a Guayaquil, lo anexa y lo declara que era parte de Colombia, ¿no? Y ellos se entrevistan en solitario
no hay nadie más en esta entrevista, nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó. Claro, porque hay versiones, ¿no es cierto? En el último Bastión hubo una versión, además son los actores que están participando ahora en esta también, obra, y el papel de las mujeres, ¿no? Que también tuvieron, Manuelita Sáenz y Rosa Campuzano. Y Rosa Campuzano, o sea, ¿qué papel, qué influencia tenían? Curiosamente, tanto Manuela como Rosa eran ecuatorianas, ¿no? Manuela Sáenz era quiteña y Rosa Campuzano era guayaquileña. Y desde nuestra perspectiva tienen un rol, o sea, son precursoras del feminismo definitivamente, porque no solamente eran las amantes de los libertadores, sino que ejercieron, ¿no?, una influencia definitiva. Estaban involucradas en el proceso libertario, en el proceso de la independencia, estuvieron metidas dentro de las cuestiones políticas, ¿no? No solamente era que entraban, se metían a la cama del eran consejeras, pues. Es que al final la mujer todavía estaba tratando de tener un papel importante, que le costó tiempo, pero podían de repente tener la influencia en la casa, ¿no? O sea, pero no solo en la casa, era también... O sea Manuela Sáenz se vestía como salía en El último Bastión, se vestía de generala e iba montada a caballo, iba vestida como Bolívar, montada a caballo y daba órdenes y estaba... Sí, era una mujer empoderadísima y eso es interesante. Y la mirada de Mario, lo que él plantea, como no se sabe lo que pasó en esta reunión, lo único que sabemos es que San Martín se fue y Bolívar entró. Y entró con un montón de ejército. Finalmente, en 1824, con las batallas de Ayacucho y de Junín, terminamos expulsando al ejército realista y ya se logra la independencia, ¿no? Entonces, eso es lo que se sabe, y lo que se sabe también por cartas es que dos soles no podían brillar en el mismo cielo. Entonces no podían estar juntos. Eso es lo que dice. Hay una referencia a todo esto. Y que te pueda aclarar un poco la situación. Pero lo que plantea Diamén es que en realidad el tema entre San Martín y Bolívar fue un lío de faldas. O sea, fue un tema de amor. Por eso es que se llama Guayaquil, una historia de amor. Porque ambos se enamoran de estas dos mujeres sumamente empoderadas y que lo que decimos finalmente es que las necesitaban para poder terminar con la independencia. Bueno, va a ser interesantísimo. Entonces, Javier, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a la invitación para que vayan a ver Guayaquil. Por supuesto, invitar a todo el público al Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional desde el jueves 2 de junio hasta el domingo 3 de julio, de jueves a domingo a las 8 de la noche. Los esperamos, no se la pierdan. Y en la primera semana tenemos al autor Mario Diamén. El día sábado 4, después de la función, habrá un conversatorio que estará conducido, moderado por Fernando Carballo, y tendremos a una invitada especial que es Pilar Ortiz de Ceballos, historiadora, psicoanalista y feminista, que nos va a acompañar también en la mesa para poder conversar y ver sobre esta gran obra y este hecho, digamos, histórico que además hoy en día, en plenas celebraciones del Bicentenario, cae a pelo. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros, y de esta manera nos despedimos. En Plano Detalle usted puede volver a verlo tanto en YouTube como en Facebook de TV Perú Noticias. Gracias por acompañarnos. Chao. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Plano Detalle. Soy Paola Pejovés y el día de hoy mi invitada es una joven actriz que ha protagonizado importantes películas nacionales, así como producciones extranjeras. Sus personajes en series de televisión también han cautivado al público. Ahora regresa al teatro próximamente en la piel de la heroína de la independencia, Manuela Sáenz. Vamos a conocerla. Esa pasión y esa sensibilidad que nos caracteriza a los artistas no se da con cualquiera. Es una carrera que necesita mucha dedicación. Y que no hay ningún sueño imposible, y de que solamente si tú te lo propones, lo consigues.
Cindy Díaz, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Cindy? ¿Qué tal? Un gusto conocerte. Muy contenta de estar acá en tu programa. De verdad está súper bonito. Acabo de escuchar la presentación. Muchas gracias también. Muy bien, Cindy, y además, sobre todo, en los cuales tú desde muy pequeñita supiste que querías ser actriz. Sí. ¿Qué edad tenías cuando pensabas eso? 12 años. ¿Ya? Y desde ahí pensé no solamente que quería ser actriz, sino cómo quería todo. O sea, ¿qué querías? ¿Tú qué veías de las novelas, películas? ¿Qué veías? ¿Quién era tu inspiración? Mucho cine. ¿Y quién era tu inspiración? En verdad, no tenía a alguien en concreto, pero sí tenía una película que me inspiró de pequeña, que fue La Bamba. ¿Ya? No, La historia de Richie Valens. Sí, de cómo él consiguió sus sueños, de cómo se esforzó. Entonces, para mí era como un gran impulso para eso. Dime, en el 2010, tu primera película fue Contracorriente, ¿no? Una de las películas premiadas, quizás una de las más premiadas ahí. Sí, ¿no? bueno, según IMDb es la mejor película ¿Qué peruana. papel hacías ahí? Cuéntame. Ahí hago un personaje secundario muy bonito, se llama Isaura. ¿Ya? Isaura se llamó. Y fue hermoso porque recuerdo que cuando vi esa película en el cine entendí por qué era actriz. Entendí que yo quería ser actriz porque quería contar una historia y esa historia era hermosa. Claro, ¿y tú disfrutabas con las grabaciones? Sí. O sea, para hacer una primera película, ¿cómo te sentías? La verdad que aprendí muchísimo porque, claro, uno va estudiando en el camino, pero creo que termina de aprender viendo a los compañeros y tuve la suerte de trabajar con grandes actores internacionales porque fue una coproducción con Colombia. Claro, y además, sobre todo, ¿qué sentiste cuando te viste en la pantalla grande? Me sentí emocionada, pero más que verme a mí, vi todo. O sea, dije, wow, para esto estoy acá, para contar algo. Pero qué bien, ¿no? que lo hayas tenido claro así, ¿no? Sí. Porque hay gente que dice, pero tengo que estudiar otra cosa. No, para mí, lo mío... Yo he intentado en pandemia, como todos, también tener otros estudios y dedicarme a otra cosa, pero creo que no puedo ser tan buena, siento yo, o disfrutarlo, divertirme como actuando. Entonces... No, pues está bien, lo tuyo es la actuación y así es. Tu primer protagónico fue en la película Evelyn, ¿no? Sí. Que fue grabada en España y en Perú. Y de repente, cuéntanos un poco de Evelyn. Creo que te ha exigido bastante, ¿no? Sí, porque fue un protagónico total de inicio a fin y la verdad que requirió muchas escenas fuertes, muchas escenas que de mi parte necesitaban de repente quizá más experiencia actoral, pero creo que porque solamente había hecho Contracorriente hasta ese momento. Pero ¿Qué historia era la de Evelyn? Era la historia de una chica que llega a España con engaños para que sea incluida en el mundo de la trata de personas. Vale. Y creo que justamente por eso, más allá de tener más experiencia actoral, necesitaba entender al personaje y tener como esa inocencia de no saber a qué me están llevando, no, que todo sea muy fresco, muy natural. ¿Conversaste con mujeres que habían pasado por eso? Vi documentales, porque la verdad Porque que no es es muy fácil llegar a ellas. Entonces vi documentales, no fui a ningún prostíbulo ni nada, creo que estuve al margen de eso y eso me ayudó a yo poder hacer un personaje que de verdad no tenía idea de qué es lo que estaba pasando a su alrededor. Además, te das cuenta que el tema de la trata de personas, qué difícil que es. ¿Y es terrible, es una mafia enorme además. Perú nada más Sí. que las llevan al Cusco, madre de Dios. Y necesitas vulnerabilizar mucho a la chica para poder hacer con ella lo que quieras, se convierte en una víctima. Dímela, ¿y tú sigues luego? Porque Cindy ha hecho bastantes películas buenas. El Evangelion de la Carne. Sí. Esa es una película buenísima. Hermosa. Hace poco estuve haciendo un corto y me dijo lo mismo la directora, que la habían visto en las clases de cine que había tenido. Sí, el Evangelio, imagínate, esta Con historia Giovanni, de ¿no? Eduardo Giovanni Mendoza Sixia, con estaba. Giovanni Sixia, nuevamente con un elenco de actores que admiro y como te digo, creo que también eso hace que uno aprenda y aprenda también de la carrera de sus compañeros, ¿no? Y cómo no admirar a Giovanni Sixia, a Jimena Lindo, Norma Martínez. Y en Rosa Chumbe, que es una película de una mujer policía, Sí. tú haces el papel de Sheila y La te hija valió el de- premio de mejor actriz de reparto. Sí, lo Cuéntame, que nos aprecia. porque sobre todo que el tema de las policías, ¿no? Que al final yo creo que son siempre, la fama de que son más duras, más estrictas. Creo que se ve una policía real, ¿no? Más allá de la figura del orden en el país, era el orden por fuera en el uniforme, pero por dentro era ludópata, sufría de era alcohólica, tenía esta hija con la que se llevaba mal. Mi personaje me ayudó mucho porque
mi personaje tiene un aborto en la película. Entonces era como defenderla y entender que no todas las mujeres quieren ser madres. Ya, claro. ¿No? Y qué valioso que es también para una mujer entender eso y qué era lo que significaba para mi personaje ya tener un hijo y de pronto no tener los medios económicos para tener otro, ¿no? Claro. No, y además sobre todo que te humanizaba muchísimo, ¿no? Sí. Una problemática que se da, real. es real, que no se quiera ver es otra cosa, pero Sí, que es real, y que ¿no? todavía se romantiza. Creo que la maternidad también es un tema del que se habla en Rosa Chumbe, ¿no? Este problema que ella se lleva mal con su madre, que es Claro. Liliana, y también tiene un hijo al que ella tampoco quiere. Entonces creo que todavía acá en el Perú está la idea romántica de la madre que da todo por sus hijos, que es lo mejor que le puede pasar en la vida. pero es Y que en la hay de todo. película no fue así. Es que hay de todo, como Hay de en la todo. vida hay de todo. Bien, vamos a hacer, Exacto. Cindy, una pausa y volvemos con más en plano detalle. Bien, seguimos con Cindy Díaz, pues que ha hecho realmente una carrera que yo quiero felicitar de tan joven. Gracias. Y que has hecho tantas cosas bonitas. A nivel internacional, fuiste parte de la telenovela Todo es Prestado. Sí, en ¿Qué Colombia. tal en Colombia? Uy, increíble, increíble. Y trabajar Bien con... profesional, ¿no? Todo. Súper. La verdad que hasta te ponen multas por llegar tarde. ¿En serio? Sí, así de exigentes son. Tus compañeros son de muchas partes del mundo, porque no solamente estás con colombianos, sino también hay mexicanos, hay cubanos. Y el hecho de aprender de sus técnicas, de la manera tan bonita y profesional en la que trabajan, y ver de repente no sé, muchos estudios en los cuales, por ejemplo, 10 estudios, y en los 10 estudios se está haciendo un proyecto, se está filmando algo, ¿no? Eso fue Todo es Prestado. ¿Tú qué papel tenías? Yo tenía el papel de Luna, que era una trotamundos. ¿Pero era peruana? ¿Por el acento tuviste problemas? Bueno, era peruana, lo ¿Ya? hicieron peruana. Y yo quería hablar como colombiana, pero me dijeron no, lo divertido, porque era una comedia, lo divertido es que sea de otro país. ¿Ya? Y hacía el papel de la mejor amiga de la protagonista. Bueno, pero tú sabes que en Colombia tienen muy buena onda con los actores peruanos. Sí, o sea, sí, con recuerdan muchos cariño. latinoamericanos, en verdad, sí, hay, O sea, fue hay bonito muchos. trabajar en Colombia. Hermoso, un gran aprendizaje. Y Planta Madre, esta producción peruano-argentina, pues que toca el tema de la ayahuasca. De la ayahuasca. ¿Te has probado ayahuasca? Hice ayahuasca, pero no por la película, sino por una obra de teatro que hice en el Teatro La Plaza con Chela de Ferrari. ¿Y cómo fue la experiencia? Me encantó. La verdad que yo no creía, era bastante como dudosa de que sea realmente efectivo, pero una vez que probé la ayahuasca, la verdad que sí, ahora mis respetos, sí, es verdad. Pero es que de repente el miedo es la reacción de tu cuerpo, más que lo que uno pueda sentir, es de muy repente personal. puedas... Mi viaje fue bastante tranquilo. ¿En serio? Y la planta me abrazó mucho, lloré de felicidad, me trató bien. De repente no tenías problemas que resolver, pues dependerá cada persona, cada historia. Todos tenemos ¿Sí? problemas que resolver, sí. ¿Y te sientes distinta luego de haber tomado ayahuasca? Sí, ¿O te comprendes mucho más? me comprendo más. Qué interesante, me puedes convencer. Sí, yo de le tengo, verdad. Yo le tengo respeto creo que lo también a eso. importante es que sea un buen maestro, porque también depende de la guía durante el proceso que tiene. Tienes que estar acompañada, ¿no? Si algo Sí, para yo recuerdo que dije, ¿y en qué momento se van a sentir los efectos? Y dije, acabo de ver una serpiente. ¿En serio? De pronto, algo así. ¿Y cuánto te duró el efecto? ¿Cuánto duraba? ¿Toda Un una par de noche? horas, un par de horas. Sí, lo hice junto con mis compañeros de la obra, Sabia. Pero eso es importante porque había que conocer, o sea, para poder hablar de eso hay que sentirlo. No ¿o no? necesariamente lo puedes hablar, es bastante personal. Si quieres lo compartes, si quieres no. Ya. Sobre todo para que el guía te dé su feedback, ¿no? Ya. Mira, al final es un punto interesante que mucha gente puede probar. Yo no creía, pero luego de la experiencia sí. Conozco es un gente. año de terapia. Luego se haces actriz invitada en la serie La Gran Sangre. Ah, y ahí empecé. Ese fue mi bolo, mi bolito. ¿En La Gran Sangre qué tal? ¿Qué papel hiciste? Era la recepcionista de un hostal de mala muerte y tenía escenas con Aldo Miyashiro, con Pietro Civile, bueno, con ellos dos. Y la verdad que, imagínate,
tremendos actores y yo iniciándome, recuerdo no tener miedo para nada, o sea, estaba bastante segura de lo que estaba haciendo y ahí fue que me dijeron que tenía, o sea, que tenía mucha naturalidad para la cámara. Pero lo máximo. Porque a veces, bueno, los que quieren estudiar actuación y mucha gente que no sabe de actuar, no creen que actuar es lo mismo para todo y en verdad no. Una cosa es actuar para teatro y otra cosa es actuar para cámara. A mí me dijeron, tienes un talento bonito y natural para la cámara, pero para el teatro, que es ahora lo que estoy haciendo un montón, sí me tengo que preparar física, vocalmente, mentalmente también, ¿no? Porque te exige mucho, son muchas horas de ensayo. Además, claro, y además sobre todo que lo que me gusta es que tú eres consciente que hay que prepararse para, sí. para las situaciones. Uno puede tener talento, pero en este momento, a mí me gustaría más adelante seguir viajando. De hecho, tengo proyectos internacionales, pero antes de... Yo siento que afuera la gente, ya he estado en Colombia, es muy preparada y hay muchísimo talento, mucha gente profesional. Entonces, para mí el teatro ha sido en este momento el espacio en donde he explorado horas, en donde llego al ensayo 1 hora y media antes y entreno en el escenario, en donde todas las funciones trato de que esté viva la función y si puedo improvisar o no cambiar la letra, claro. ¿no? Pero de repente darle una entonación distinta, ¿no? Es un aprendizaje. Te cuento algo rapidito. Yo le tenía pánico a hablar frente al público, ¿sí? Como personaje, no como Cindy, como personaje. Sí. Te costaba, no, y la voz también de no repente podía. a veces hay gente que le cuesta la voz, a veces. Sí, la voz también. Yo fuerte. entreno mucho mi voz y me daba como pánico dentro del personaje mirar a la gente. Y en esta obra actualmente en la que estoy, que se llama Parásitos, en el nuevo Teatro Julieta, tengo que mirar al público durante 2 horas. Wow. El día del estreno, claro, me preparé en los ensayos todo, pero el día del estreno estaba con pánico pero cénico, mirando que, así. pero a veces hay trucos en los cuales miras a una sola persona, pero no, ahí tienes que ver a todas. Sí, o sea, es lo mejor, ¿no? Entonces, como un punto y sí, en realidad y claro, cuando la gente salió me dijeron felicidades, muy bien, y yo, ¿en verdad no lo sintieron? Hasta me puse a llorar en el intermedio, sentía que no podía, que decía el teatro no es para mí, no puedo hacer esto, no soy actriz, la típica de los actores, ¿no? Pero ahora te puedo decir que he vencido ese miedo. ¿En serio? Voy a función, miro a toda la gente que está en la sala y me divierto y la paso bien y no sabes lo feliz que me siento. ¿Pero cómo lo has vencido? Enfrentando. Enfrentando, porque creo que el actor no se debe quedar en su zona de confort. Y si sabes que tienes un miedo, si sabes que algo es difícil para ti, anda eso. Arriésgate, lánzate a la piscina porque de ahí vas a aprender, ¿no? Entonces yo me siento la verdad que ahorita muy feliz de haber vencido algo que yo sentía que no era capaz antes. Muy bien, Cindy, yo te felicito, porque hay gente que se queda en el camino y se queda en el pánico. Se queda en el pánico y a veces no avanza. Hay que lanzarse. Uno de los personajes más queridos y carismáticos que has tenido es la Caperuza, ¿no? Ay, sí, hablando con mucha ahora gente, que es de rojo. muchos seguidores. El rojo es mi color, de Manuela, de la Caperuza, me sigue el rojo. Sí, la verdad que la Caperuza fue un personaje muy bonito, Milagros en Al Fondo y Sitio. Y te escribían bastante fans y todo. Uy, por ese papel, las redes sociales que tengo prácticamente se iniciaron ahí, ¿no? Gracias a ese personaje, los auspicios, el cheque azul, todo. No, pero está bien, es interesantísimo, Cindy. Vamos a hacer una pausa y volvemos en plano detalle con más. Muy bien, seguimos con Cindy Díaz aquí en plano detalle. Yo quiero hablarte de la fuerza que te estoy notando, que has ganado con el tiempo, con la confianza. Te ayudó mucho en el último Ovación con Manuela Sáenz. Sí. ¿No? Que era una mujer que me estabas comentando que habías investigado. Uf, yo decía, ¿cómo voy a interpretar a esta mujer? ¿Y qué te pareció todo lo que investigaste de ella? De admirar. O sea, no es fácil lidiar. O sea, si ya de por sí enamorarte y todo, eso es un esfuerzo construir una relación, dar lo mejor de ti, ahora con el libertador, claro, con el hombre del momento, el que toma decisiones, el que gana en batallas y que además Manuela lo enfrentaba, tenía ese coraje para enfrentarlo. ¿Cómo tenía que ser esta mujer? Dije yo, ¿no? Decía, sí, creo que ella
no está viendo solo al Libertador, no está viendo la causa, ella de verdad es la causa. O sea, creo que más allá de estar enamorada, de verdad, está luchando honestamente y sinceramente por la independencia de Era como América. pareja, pues. O sea, era más visto como un concepto de pareja, cosa que imagínate, 1821, Claro, 20. es que ella no era el título de la esposa, ella era una mujer compañera. Que llevaba también a Bolívar, ¿no? Que incluso hasta se enfrentó en Colombia con unos soldados que quisieron en el primer intento de asesinato a Bolívar. Ya, claro. Es gracias a Manuela que logra irse, porque Manuela se queda peleando con ellos. Dime tú. Dime, tú has leído las cartas también de ella, o sea, tú has investigado. Sí, ¿no? Me comentabas que en Colombia y Ecuador es ídola. La aman muchísimo en las actuaciones de colegio, tienen escenas de ella. Cosa que aquí no tanto. No, y yo creo que es por la cantidad de machismo con la que se ha contado la historia del Perú. Claro, porque Manuela en el último bastión, y te deben haber dicho, se ve una mujer importante, ¿no? Que es muy importante en el Perú. Se viste distinto. Es muy importante en el Perú. Hace poco estuve en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que yo amo ese museo, y de hecho tienen una visita gratuita sobre la independencia del Perú, y si hay algo que yo noté fue la ausencia de mujeres. O sea, está María Parado de Bellido, como no, las heroínas que, claro, fueron mártires, pero de Manuela encontré su nombre y el código QR para que entres a ver la carta de amor que ella le había escrito a Bolívar. Pero si ella fue condecorada con la Orden del Sol en el Perú, pero si ella estaba en el Perú antes de que Bolívar venga, luchando por la independencia, dime tú, ¿cómo va a poner su nombre y un código QR y una carta de amor? Imagínate. Es que machismo todavía hay, lamentablemente. Pues sí. Pero se ha avanzado, hay un busto de ella en Pueblo Libre. Ya. Siquiera hay algo... La casa del museo junto es la casa de San Martín, donde se quedó San Martín, donde se quedó Bolívar y Manuelita también. Dime, ¿y cómo ha sido el reto de llevar, porque una cosa es hacerlo en el último bastión para la televisión, el reto de llevarlo al teatro ahora con Guayaquil? ¡Wow! Otra cosa. Además, porque Guayaquil, como dice el título, Guayaquil, una historia de amor, ¿no? Entonces, está la teoría, según el autor Mario Diamant, de que Manuela no solo estuvo con Bolívar, sino también se enamoró de San Martín. Tenía mucho amor por el Martín. Tenía mucho amor, sí. Y entonces esa parte, ahora en los ensayos... porque usted ya había grabado, ¿no es cierto?, para un evento virtual, pero ahora es enfrentar al público. El año pasado tuvimos una primera temporada, esta va a ser la segunda, en un teatro más grande, con mucho más público, y creo que yo con esa obra salgo a escena y ahí no hay ningún pánico que tengo que enfrentar. Ahí estoy en mi salsa, estoy en mi zona, ¿no? Porque me encanta, ya he trabajado a Manuela, en Guayaquil es súper estratega, se trabajó mucho con las miradas, con el movimiento del cuerpo, el mismo vestuario, porque claro, en el último bastión amaba los pantalones y las botas, ¿no? Pero acá es el vestido, entonces ¿cómo llevo el vestido? No, y además es la reunión de Guayaquil que van hablando los dos personajes masculinos y ustedes, las mujeres, tenían tras bastidores también puede ser una minicumbre. Sí, claro, también tomábamos decisiones sobre cómo podíamos influenciar en ellos. Totalmente, o sea, no se quedaban a tomar el té y hablar de la vida y jajaja, no, sino qué vamos a hacer con estos dos hombres que se van a enfrentar en una guerra. Pero Manuela Sánchez, conociendo su historia, dice que te dio pena que ella al final no terminó bien, ¿no es cierto? Creo que por intereses políticos, ¿no? Una vez que matan a Bolívar, la exilian de Ecuador, la exilian de todos sus bienes, mira qué vivo, se quedaron con todo su dinero y lo que ella tenía, y ella lo más cercano que podía estar de su país y del país al que tanto le había dado, que era el Perú, se queda en Paita. En Paita, no sé si has visto las escaleras antiguas de las casas, que eran así súper empinadas. Bueno, ella tiene un accidente, se cae, queda inválida, se dedica a vender cigarrillos. La gente la sigue visitando igual para pedirle consejos de política y eso. Y lo curioso, llega una pandemia, así como llegó el COVID aquí, al puerto de Paita llega la difteria, que era un virus que se te metía. Claro, y en esa época... Y ella fue a ayudar porque ella ya se había ganado una guerra. Era una mujer de guerra en un tiempo de paz.
Entonces, al llegar esta pandemia, para ella era volver a hacer algo por los demás, volver a luchar, pero ahora con un virus, y muere. Sí, tú podrías hacer una obra al respecto, a ti que te gusta escribir para teatro sobre lo que pasó con Manuela Sáenz. Ese es un buen punto. Porque al final no se conoce solamente la etapa junto a los Libertadores y sin embargo, ¿qué pasó con ella? ¿Y por qué no se le da el valor su etapa de soledad. De soledad, porque al final es eso, ¿no? También. Se quedó sola. Ella pudo haberle dicho a su esposo, el inglés, que tenía muchísimo dinero, dame dinero, ¿no? Porque él le dejó su herencia, ella no aceptó nada. Bueno, eso habla muy bien de ella. Claro, sí. Muy bien, Cindy. Ha sido realmente un placer tenerte aquí en el programa y la invitación al público para que vayan a ver Guayaquil. No se pierdan Guayaquil, una historia de amor. El 2 de junio estrenamos a las 8 de la noche en el Teatro Mario Vargas Llosa. Están invitadísimos a disfrutar esta obra que sé que les va a encantar de inicio a fin. Así es, y muchas gracias, Cindy. Y usted puede volver a ver el programa tanto en Facebook como en YouTube de TV Perú Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Chao.